Hola a todos, soy J. Torres, tu sastre matemático. Hoy os presento un vídeo sobre logaritmos. Este es un vídeo continuación de los dos anteriores que estuvimos viendo, que fue el de potenciación y el de radicación. Titulados Todo lo que debéis saber sobre potencias, y el segundo Todo lo que debéis saber sobre radicación. Bueno, pues pretendo lo mismo, aunque sea un poco largo, pero lo que pretendo es que cuando queráis mirar algo de logaritmos lo encontréis todo, por lo menos lo básico. Entonces vamos a empezar por el concepto. Yo ya grabé hace tiempo, hace unos meses, un vídeo sobre logaritmos, sobre solamente el concepto. Entonces lo voy a repetir, voy un poco rápido, pero después os voy a poner también aquí la sugerencia para que miréis ese vídeo si os apetece, porque ahí lo hice un poquito más lento. Bueno, pues fijaos, hablamos entonces de lo siguiente: potencia, raíz, logaritmo. Potencia: una multiplicación donde hay un factor que se repite. El 2, si se repite 3 veces, si se multiplica por sí mismo 3 veces, se representa de esta manera. Se le llama al factor la base, al número de veces que se repite exponente, se pone en la parte superior derecha, y el resultado es el resultado de la potencia, el resultado de una multiplicación. Luego la potencia no es una operación nueva, es una multiplicación. Bien, la raíz, operación inversa de la potencia, es decir, cuando conocemos el resultado de la potencia y conocemos el exponente de la potencia, a esta operación le llamamos raíz, que evidentemente es justo hacer lo contrario de la potencia. La potencia hacemos una multiplicación, nos tenemos un resultado, y ahora sabemos el resultado y queremos saber cuál es la base. Y se representa de esta manera. Aquí, ahora, el exponente, el 3, se llama índice, el resultado de la potencia se llama radicando, y el 2 en este caso es la raíz, es el resultado de la raíz. ¿Qué condición debe cumplir? Raíz cúbica de 8 tiene que ser un número de tal modo que al elevarlo al cubo, al índice, nos dé 8. No olvidemos que la relación que existe entre esos tres números es la misma: 2 elevado al cubo igual a 8. Y que la raíz es que conocemos el resultado de la potencia, conocemos el exponente y nos piden la base. De estos tres números que intervienen, base, exponente y resultado, ya sabemos calcular 2. Pero ¿qué ocurre si nos dicen el resultado de una potencia es 8, la base es 2 y quiero conocer el exponente? Pues es una operación diferente, aunque la relación entre los números es la misma. Y a eso se le llama logaritmo. Y se expresa de esta manera, con esta simbología: log, L o G o LG, la base se pone aquí en la parte inferior derecha de la G, el 2, el 8 el resultado de la potencia, y lo que queremos calcular es el exponente, que ahora ese exponente se llama logaritmo. Y se lee logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 8, evidentemente, ya en este caso lo sabemos, es 3, y se cumple porque se tiene que cumplir que 2 elevado al cubo es 8. Pues ese es el concepto, no hay más, ¿vale? Ahora aquí os pongo dos ejemplos. Logaritmo en base 3 de 9, es decir, una potencia de base 3 de resultado 9. ¿Cuál es el exponente? ¿A qué tengo yo que elevar el 3 para que me dé 9? Al cuadrado. Luego el resultado es 2. 3 al cuadrado, 9. Logaritmo en base 5 de 25. Una potencia que tiene base 5, que el resultado es 125 y que tenemos que calcular el exponente. El exponente tiene que cumplir que el 5 al elevarlo ese exponente nos dé 125. Pues 3. 5 elevado al cubo igual a 125. Esto es lo que calculamos siempre que calculamos un logaritmo: el exponente de una potencia. Eso que no se os olvide. Cuando alguien nos hable de logaritmo o alguien nos pregunte qué es un logaritmo es una operación mediante la cual calculamos el exponente de una potencia en la que conocemos la base y el resultado. Así es la historia. Entonces lo podemos generalizar aquí ya con letras. Esto lo hemos hecho con números. Siempre me gusta hacerlo con números para que lo podáis comprobar. Logaritmo en base a de b igual a x. Tenemos que calcular la x. Y la x tiene que cumplir que
la a, que es la base de la potencia, elevado a esa x, que es el exponente de esa potencia, nos tiene que dar b. A elevado a x igual a b. Esa es la relación que existe entre estos tres números. A elevado a x me tiene que dar b. Bien. Pues hasta aquí el concepto. Vamos a ver ahora otra serie de cosas de los logaritmos, ¿eh? Vamos a ver, evidentemente, tenemos que ver las propiedades, tenemos que ver casos particulares y al final alguna que otra operación. Y si os habéis dado cuenta, aquí tenemos para calcular logaritmos muchas bases. Luego logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, logaritmo en base 5. El logaritmo puede tener cualquier base. Lo único que ocurre que para trabajar con los logaritmos se utilizan unas bases muy comunes, que es las que todo el mundo utiliza, que es lo que vamos a ver después. Bueno, aquí os muestro en la pizarra las propiedades de los logaritmos. Bueno, fijaos, el logaritmo de la unidad siempre es 0. Es la primera propiedad. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. ¿Veis aquí? Producto AB, y aquí tenemos la suma de los logaritmos del primero y del segundo. Si en lugar de ser una suma es el cociente, tiene que ser la diferencia, porque realmente un cociente es la multiplicación de la inversa, con lo cual se deduce, la segunda se deduce de la primera. Logaritmo, esto en cualquier base, pongo base A genéricamente, de un cociente de dos números b y c, será el logaritmo de b menos el logaritmo de c. La cuarta propiedad, logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es siempre igual a el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y el logaritmo de una raíz se deduce también de esta, porque recordar cuando veíamos las raíces, cómo se podía expresar cualquier raíz como una potencia, con exponente fraccionario, pues es el logaritmo de el radicando, logaritmo de b, dividido por el índice. Aquí lo tenéis. ¿Va? Bueno, digamos que estas son las propiedades, esa es su definición. Y ahora vamos a ir viendo, vamos a ir comprobando una por una, que se cumplen. Vamos a empezar con la primera propiedad, logaritmo de la unidad. Sea cual sea la base. Vamos a poner un ejemplo con una base concreta y vamos a verificar que eso se cumple. El logaritmo en base 3 de 1 tiene que ser el exponente de una potencia que tiene por base 3 y que el resultado es 1. Y eso solamente puede ser el 0. Es decir, porque ya vimos en las potencias, cuando hablamos del cociente de potencias de la misma base, que una potencia con base 0 era un cociente que era la unidad. Porque 3, o sea, esto es así porque 3 elevado a 0 es igual a 1. ¿Eh? Vale, pues esa es la primera propiedad. Bien, vamos a ver ahora el logaritmo de un producto. Logaritmo en base a de b por c, hemos dicho que es igual a logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 por 8. Segunda propiedad, esto tiene que ser igual que el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Vamos a ver si se cumple. Fijaos, logaritmo en base 2 de 4 por 8. Si hiciéramos el producto, 4 por 8 son 32. Esto sería, si viniéramos hacia acá, logaritmo en base 2 de 32. Vamos a ver el resultado del logaritmo en base 2 de 32.
tiene que ser un exponente de tal modo que el 2 al elevarlo a ese exponente nos dé 32. ¿Y ese cuál es? Un 5. Si hiciéramos la descomposición del 32 nos saldría 2 elevado a 5. Esto es 5. ¿Lo veis? Ya hemos visto lo que vale el logaritmo de ese producto. Logaritmo de 4 por 8 vale 5. Ahora vamos a ver lo que vale el logaritmo de 2, el logaritmo en base 2 de 4 y el logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. Es 2 elevado al cuadrado da 4. Y logaritmo en base 2 de 8 es 3. 2 elevado al cubo igual a 8. Luego, el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 2 más 3. 2 más 3 igual a 5. ¿Qué ha ocurrido? Que nos ha salido lo mismo. ¿Veis? Aquí he desarrollado logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8. Logaritmo en base 2 de 4, 2. Logaritmo en base 2 de 8, 3. Logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8 es 2 más 3, 5. ¿Veis que es exactamente lo mismo? Así que se cumple esa propiedad. Si seguís siguiéndome en mis vídeos, llegará un momento en que haremos la demostración y ya veréis que eso se cumple siempre. Podéis vosotros poner un ejemplo y ya veréis cómo se cumple siempre. En cualquier caso, cuando terminemos los vídeos, cuando termine este vídeo, voy a hacer un vídeo o 3, no lo sé, con problemas y operaciones con potencias, con raíces y con logaritmos, para que podáis practicar, porque el concepto está bien que lo aprendáis, pero luego hay que coger, esta es la herramienta, luego coger la rutina y hacerlo prácticamente sin pensarlo. ¿De acuerdo? La tercera propiedad hemos dicho que era que el logaritmo en base a de un cociente de b dividido entre c es igual a la diferencia de los logaritmos del dividendo y del divisor. A la diferencia de los logaritmos del dividendo y del divisor. Es decir, logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Y voy a poner el mismo ejemplo que he puesto antes. Logaritmo en base 2 de 8 dividido entre 4 tiene que ser igual al logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. Aquí no voy a hacer ya tantas operaciones como he hecho antes, porque aquí esto lo vais, ya lo tenemos que ir controlando. Logaritmo en base 2 de 8 partido por 4, si hago este cociente, 8 entre 4, que es lo que nos da 2. Luego esto sería el logaritmo en base 2 de 2. Bien. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? Es decir, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé 2? Pues a 1. Luego el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Bien. Y ahora, ¿cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? El logaritmo en base 2 de 8 es 3. 2 al cubo, 8. Logaritmo en base 2 de 4 es 2. 2 al cuadrado, 4. Luego, el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4 es 3 menos 2. 1. ¿Veis que se verifica? Logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de 4 es igual a 3 menos 2. 3 menos 2 igual a 1. ¿Qué ha ocurrido? Pues fijaos que el logaritmo en base 2 del cociente es 1, que es igual que el logaritmo de la diferencia, que también vale 1. La siguiente es el logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de b elevado a n es igual al exponente, hemos dicho, por el logaritmo de la base. Logaritmo en base a de b. Vamos con números. Logaritmo en base 3
de 9 elevado al cuadrado. Vamos a aplicar la propiedad y vamos a ver si se cumple. Sería igual a el exponente 2 por el logaritmo de la base. Esto sería logaritmo de, en base 3, de 9 al cuadrado, de 81. Y esto tiene que ser igual que 2 por el logaritmo en base 3 de 9. Vamos a ver cuánto vale el logaritmo de 81. El logaritmo de 81 es 4, porque 3 elevado a 4, esto vale 4. Porque 3 elevado a 4 nos da 81. Recordad, el logaritmo de un número tiene que ser el exponente de la potencia. 3, si lo elevo a 4, me da 81. Luego, el logaritmo en base a 3 de 81 es 4. Y esto es igual que 2 por el logaritmo de 9. Logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 al cuadrado es 9. Esto sería 2 por 2, porque este logaritmo es 2. Como veis, nos da lo mismo. Aquí 4 y 2 por 2, 4. Nos da lo mismo si lo hacemos la potencia y luego hacemos el logaritmo, o multiplicamos el exponente por el logaritmo de la base. Logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 81. Según hemos visto en la propiedad, que ya no la escribo aquí, es igual a el logaritmo del radicando, logaritmo en base 3 de 81, dividido del índice de la raíz. Recordad que cuando aquí no aparece nada, el índice es 2, es raíz cuadrada, dividido entre 2. Vamos a hacer lo que tenemos aquí en la primera parte, logaritmo en base 3 de 81, logaritmo en base 3 de raíz cuadrada, de 81, sería igual al logaritmo en base 3 de, vamos a hacer la raíz cuadrada de 81, la raíz cuadrada de 81 es 9. Pues ahora, el logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque si tengo una potencia base 3, resultado 9, ¿a qué tengo que elevar el 3 para que me dé 9? A 2. Es decir, aquí se debe cumplir que 3 al cuadrado es igual a 9. 3 al cuadrado es igual a 9. Esto lo escribo para que, si veis que voy muy deprisa, pero está claro que el logaritmo en base 3 de 9 es 2. Bien, esto lo borro porque esto no lo necesitamos para esta comprobación. ¿Qué es lo que he hecho? El logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 81 lo he calculado aquí y me da 2. Ahora voy a desarrollar por aquí el logaritmo en base 3 de 81, pero dividido entre 2. Vamos a ver cuánto vale el logaritmo en base 3 de 81. El logaritmo en base 3 de 81 es 4. Esto sería un 4. ¿Por qué? Porque tengo que calcular un exponente que al elevar esta base 3 a ese exponente, ¿qué me tiene que dar? 81. Esto, como veis, lo repito mucho, pero es que la mejor manera de que lo vayáis asociando. Logaritmo en base 3 de 81 es 4 porque 3 al elevarlo al 4 me da 81. Y es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando el exponente de una potencia que tiene base 3 y que el resultado es 81. Eso es 4. Bien. Bueno, pues ahora dividido entre 2. 4 entre 2, 2. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos desarrollado el logaritmo en base 3 raíz cuadrada de 81, me da 2, y hemos desarrollado la aplicación de la propiedad, que es logaritmo del radicando dividido del exponente, y me da exactamente lo mismo. Esto me da lo mismo. Aquí da 2. Esto da 2, primer miembro, segundo miembro también da 2. Luego la propiedad se cumple en este ejemplo y se cumple siempre. Podéis verificarlo vosotros con cualquier otro que queráis. Como habéis visto, ahí he puesto logaritmos con distintas bases, base 2, base 3, base 5,
hay tantos logaritmos como bases, o sea, tantas bases para los logaritmos como números podemos encontrar, infinitos. Lo mismo que ocurre con las raíces, raíz cuadrada, cúbica, cuarta, índice 4, 5, 6, las que sean. Pero para la utilización de logaritmos, como los logaritmos es una herramienta para resolver otras cosas, se utilizan normalmente dos bases. El logaritmo de base 10, el logaritmo decimal, y el logaritmo de base, el número e, que son los logaritmos neperianos. Lo normal es que utilicemos el logaritmo decimal. Cuando veis una calculadora veréis que tiene los dos tipos de logaritmos, el decimal y el neperiano, una calculadora científica. Que por cierto también haré una parte de este vídeo, lo dedicaré ahora al final a calcular logaritmos con la calculadora, logaritmos y antilogaritmos, claro. Lo mismo que tenemos operaciones, la potenciación y la radicación, son operaciones inversas, pues cuando calculamos el logaritmo, que calculamos el exponente, pues también se calcula la inversa y se llama antilogaritmo, pero bueno, eso lo explicaré ahora después. En principio vamos a ver, logaritmos de base 10. Lo mismo que ocurre que a la raíz cuadrada no le ponemos el índice, siempre que tenemos un logaritmo de base 10 no le ponemos la base. Yo se lo voy a empezar a poner para algunos ejemplos que voy a poner, pero si no veis nada, se sobreentiende que el logaritmo es base 10 y se escribe de esta manera. LOG igual que lo demás, y aquí no hay nada y se sobreentiende que es un 10. Logaritmo en base 10 de cualquier número, pues evidentemente es el exponente de una potencia que tiene base 10. Voy a poner aquí un ejemplo muy sencillote. Logaritmo decimal de 10. ¿Cuánto sería? Pues 1. ¿Por qué? Porque se trata de localizar el exponente de una potencia que tiene base 10. Y para que una potencia que tiene base 10 me dé de resultado 10, ¿a qué lo tengo que elevar? A 1. 10 elevado a 1 igual a 10. Bien. Fijaos que como la base es 10, los logaritmos decimales solamente son enteros y son potencias de 10. Logaritmo en base 10 de 100. Es 2. 10 elevado al cuadrado es igual a 100. ¿Veis? Logaritmo en base 10 de 100 es 2 porque 10 elevado al cuadrado es 100. Logaritmo en base 10 de 1000. 3. Porque 10 elevado al cubo es 1000. Y así sucesivamente. Entonces, si os dais cuenta, solamente es un número entero el logaritmo de base 10, el logaritmo decimal, si el número del cual queremos calcular el logaritmo es una potencia de 10. 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre si queremos calcular el logaritmo? Ya lo veremos cuando hagamos cuando se enseña a manejar la calculadora para calcular logaritmos. Pues que casi siempre el logaritmo decimal el logaritmo en base 10, el logaritmo decimal es un número decimal. Si yo quiero calcular el logaritmo de un número que está comprendido entre 10 y 100, va a ser un número que está comprendido entre 1 y 2, es decir, va a ser 1, cifras decimales. Por ejemplo, logaritmo de 40, pues va a ser 1 y pico. Y un logaritmo de un número que está entre 100 y 1000 va a estar comprendido entre 2 y 3, y así sucesivamente. ¿Cuánto valdría el logaritmo en base 10 de 0,1? Pues el logaritmo en base 10 de 0,1 sería igual al logaritmo de base 10 de 1 partido por 10. Pues 0,1 es una décima, 1 partido por 10. Esto sería el logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Ya no voy a poner el 10. Es decir, logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de 10 es 1.
Luego, menos 1. Menos 1. El logaritmo de 0,1 es menos 1. ¿Cuál será el logaritmo en base 10? Ya no lo pongo, de 0,01, que es una centésima. El logaritmo de 1 partido por 100. Aplicando también la misma propiedad, logaritmo de 1 menos logaritmo de 100. Logaritmo de 1 es 0, logaritmo de 100 es 2, pues menos 2. Es decir, 0 menos 2, menos 2. ¿Veis? Los logaritmos decimales de números menores que 1 son negativos. Menores de 1 son negativos. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, que nos va a ser muy útil cuando utilicemos la calculadora. Si yo tengo que calcular el logaritmo de 0,1, bueno, pues ya sé que 0,1 es una décima. Es 1 partido por 10, menos 1. Pero también puedo expresarlo como potencia de 10. Y aquí voy a hacer un pequeño apartado. Fijaos, hemos dicho que el logaritmo de 100 es 2. Logaritmo en base 10 de 100 es 2. 10 al cuadrado es 100. Pero es que este 100 yo lo puedo expresar como una potencia de 10. Es decir, logaritmo de 100 es logaritmo de 10 al cuadrado. Y el logaritmo de 10 al cuadrado sería el exponente por el logaritmo de la base. 2 por logaritmo de 10. Y logaritmo de 10 es 1. Luego 2 por 1. 2 por 1 igual a 2. Logaritmo, voy un poco rápido, por lo que veo. Logaritmo de 1000. Es 3, hemos dicho que es 3, lo hemos visto antes. Voy a escribir logaritmo de 10 al cubo. 1000 es 10 al cubo. Es decir, 3 por logaritmo de 10. 3 por 1 igual a 3. Conclusión. El logaritmo de cualquier potencia de 10, logaritmo decimal, seguimos. Logaritmo de cualquier potencia de 10 siempre es el exponente. Logaritmo de 10 al cuadrado, 2. Logaritmo de 10 al cubo, 3. Logaritmo de 10 a la cuarta, 4. Logaritmo de 10 a la quinta, 5. Y así sucesivamente. Esto que os explico aquí es para que ahora entendáis que debemos expresar estos logaritmos en base 10 de décimas o centésimas de 10, que son potencias de base 10. Logaritmo de 0,1 es el logaritmo de 10 elevado a menos 1. 0,1 es 10 elevado a menos 1. Luego, lo mismo que antes hemos llegado a la conclusión de que era el logaritmo de una potencia de base 10 es el exponente, aquí igual sería 10 elevado a menos 1, es una potencia, el exponente por el logaritmo de la base, lo referimos todo a logaritmo de 10, el logaritmo de 10 es 1, pues menos 1 por 1, menos 1 por 1 igual a menos 1. Logaritmo de 0,01. 0,01 es una centésima, es decir, 1 partido por 100 o 10 elevado a menos 2. Pues logaritmo de 10 elevado a menos 2 igual a menos 2 por logaritmo de 10. Es decir, igual, menos 2 por 1, menos 2 por 1 igual a menos 2. Conclusión. Hemos llegado al mismo sitio que cuando hemos estado viendo antes las potencias de 10 de números que eran mayores de la unidad. Potencia de 10 mayores que la unidad, es decir, múltiplos de 10. Y estos son divisores del 10. ¿De acuerdo? Pues entonces nos sirve genéricamente para decir que el logaritmo de cualquier potencia de 10, el logaritmo en base 10, el logaritmo decimal de cualquier potencia de 10, es igual al exponente. Vimos antes. Logaritmo de 100, logaritmo de 10 al cuadrado, 2. Logaritmo de 10 al cubo, 3.
Y aquí decimos, logaritmo de 10 elevado a menos 1, menos 1. Logaritmo de 10 elevado a menos 2, menos 2. Y así sucesivamente. Esto os lo explico y lo tenía que explicar porque ahora cuando hagamos las operaciones con la calculadora, pues lo vamos a ver así. Bien, esa es la base más común para calcular logaritmos, logaritmos de base 10. Y la otra es logaritmo de base el número e, que se llaman logaritmos neperianos y que se expresan de esta manera, con una ln, que esto significaría logaritmo en base el número e, es un número irracional, como sabéis, es 2,71, 72, etc. No vamos a entrar en muchas historias, simplemente que lo sepáis. O así con una L, logaritmo neperiano igual a logaritmo en base e, pero aquí no se pone nada, no se pone la e. O una L mayúscula también significaría logaritmo en base e. Aquí no vamos a hacer, no voy a hacer ningún ejemplo, no vamos a comprobar nada, todas las propiedades son las mismas, sirven para cualquier base, como sabéis, y llegará un momento en el que a medida que vayamos avanzando y progresando en las clases estas de matemáticas, pues nos saldrá el número e y nos saldrá un logaritmo neperiano. Bueno, pues que sepáis lo que significa. Bueno, antes de deciros cómo usar la calculadora para calcular logaritmos, os quiero hacer una pequeña observación y explicar un concepto que cuando nos lo explican por primera vez parece una cosa muy rara, pero yo quiero que os deis cuenta de que es una tontería, y cuando nos lo explican parece un enigma, vamos, que es el concepto de antilogarismo. ¿Y qué será eso de antilogarismo? Pues vamos a razonarlo. Antilogarismo es la operación contraria a hacer el logarismo. Es decir, tú en un número calculas el logarismo, el antilogarismo es que te den el logaritmo de un número y que te pidan de qué número se trata, ¿de acuerdo? Bueno, eso con cualquier base. Vamos a hacerlo con la base 10 porque lo vamos a ver mucho más sencillo. Ya hemos visto el logaritmo de 100. Logaritmo de 100 es 2. Siempre que tengáis logaritmo de una potencia de 10, o sea, de un múltiplo de 10, expresarlo como una potencia de 10. Yo tengo logaritmo de 100, pongo logaritmo de 10 al cuadrado, pues ya sé que es 2. 2 por logaritmo de 10, el logaritmo de 10 es 1, ¿lo veis? Pues 2. Vamos a poner aquí otro ejemplo y antes de empezar a hablar de antilogarismo. ¿Cuál sería el logaritmo de... Vamos a poner aquí todos los ceros que queramos. Ya está, todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, esto sería algo así como 10 millones. Logaritmo de 10 millones es, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es logaritmo, es una potencia de 10, es un múltiplo de 10. De 10 elevado a 8, pues es igual a 8, sencillamente, ya está, nada más. Logaritmo de una potencia de 10. Hemos dicho las propiedades, el exponente por el logaritmo a la base, pero es que el logaritmo de 10, logaritmo en base 10 de 10, es 1, siempre el logaritmo de la base del logaritmo es la unidad. Hago por aquí esta pequeña aclaración. ¿Cuánto sería el logaritmo en base 2 de 2? Pues 1. 2 elevado a 1, 2. ¿Cuál sería el logaritmo en base 7 de 7? Pues 1. Y el logaritmo en base 10 de 10, ya lo hemos visto también, pues 1. Entonces, logaritmo decimal de cualquier potencia de 10 es el exponente. Vale, bueno, pues vamos ahora al tema del antilogarismo. Esto para aclararos y para que podáis facilitar un poco el camino de las operaciones. ¿Veis? ¿Lo habéis copiado? Esto es lo mismo que preguntar si estuviera en un aula. Aquí, como lo podéis parar en el vídeo, pues no hay que esperar a copiarlo. Vamos allá. Y permitidme esa pequeña broma porque si os dais cuenta, permitidme esa pequeña broma porque si os dais cuenta yo explico como si estuviera explicando en un aula, porque es que he sido 30 años profesor, con lo cual me cuesta mucho trabajo pensar que estoy explicando para nadie. Evidentemente estoy explicando para los que queráis ver este vídeo y os interese, pero la sensación de mirar para allá
y no ver alumnos, pues todavía me resulta un poco extraña, a pesar de que llevo jubilado un poco tiempo. Bueno, es una pequeña broma. Decíamos, antilogarismo. El logarismo, ojo, que cuando no ponemos nada, os lo recuerdo, base 10. No lo quiero poner porque luego no nos lo vamos a encontrar, pero hay que recordarlo. Logarismo de 100, 2. El antilogarismo consiste en la operación contraria al cálculo del logarismo. Si me dicen que el logarismo de 100 es 2, calcular el antilogarismo sería que me dijeran ¿cuánto vale el logarismo? O sea, ¿cuál sería el número del cual queremos calcular un logarismo cuyo resultado es 2? Pues esto se expresa como el antilogarismo, es decir, la operación contraria al logarismo. Calculo el logarismo, ahora me dan el logarismo y quiero saber el número al cual corresponde. Pues sería antilogarismo, esto se expresaría así, antilogarismo de 2, ojo, en base 10, antilogarismo de 2 igual al cuadradito este que tengo aquí. Pero vamos a ver el cuadradito ese, ¿qué significa? Fijaos, tengo una potencia, me lío un poco con los rotuladores, una potencia de base 10, no lo olvidemos. Logarismo en base 10, estamos hablando de la potencia de base 10, y que el exponente es 2. ¿Lo veis? Base de la potencia, exponente de la potencia, resultado de la potencia. Luego lo que me están pidiendo aquí cuando me dicen que calculo un antilogarismo es una potencia, el resultado de una potencia donde conocemos la base y conocemos el exponente. Es decir, ¿cuál sería el antilogarismo de 2? Pues 10 al cuadrado, es decir, 100. ¿Lo veis? Es decir, calcular el antilogarismo de un número es calcular una potencia. Operación que ya sabemos hacer, pero que aquí está disfrazada de esta manera porque lo estamos explicando en el capítulo, en el apartado de logarismo. Calculo logarismo o me dan el logarismo y me dicen que diga a qué número corresponde, pues una potencia. Bien, en términos generales, cuando nos dicen que calculemos un antilogarismo, nos dirían antilogarismo, ojo, base 10, de un número cualquiera, b. Lo que nos están queriendo decir es lo siguiente, que el logarismo en base 10 de un número que no conocemos, x, es b. Luego la x es igual a la potencia de 10, 10 elevado a b igual a x. X es igual a 10 elevado a b. Como veis, el antilogarismo no es una operación misteriosa, parece una cosa enigmática, es simplemente calcular una potencia, cuando conocemos la base y conocemos el exponente. Bueno, vamos a ver cómo podemos calcular logaritmos con la calculadora. Antes de ello vamos a recordar un poco lo que ocurre con los logaritmos decimales, fijaos. Y cuando vimos las propiedades también lo vimos. Vamos a ver, aquí las teclas son las siguientes. ¿Veis esta? LOG para los logaritmos decimales. Y a la derecha LN, parece una I pero es una L, LN, logaritmos neperianos. Y veis que la parte superior del logaritmo decimal de la tecla LOG pone 10 elevado a X y a la derecha del logaritmo neperiano pone E elevado a X en amarillo. Eso quiere decir la doble función que tienen estas dos teclas, claro. Como todas en la calculadora científica tienen una función directa y una función inversa, que es la operación inversa. Pues aquí igual. Si quieres calcular el logaritmo de un número tienes que utilizar la tecla LOG, y si quieres, te dan el logaritmo y quieres calcular cuál es ese número, que es la operación inversa, que es lo que se llama antilogarismo, pues tenemos que darle previamente a la tecla inversa y luego a la log,
con lo cual estamos utilizando la doble función, la función del 10 elevado a x. Bueno, vamos a ver. En el ejemplo que hemos estado viendo, hemos calculado, hemos visto algunos logaritmos, hemos dicho logaritmo de 10. Logaritmo de 10, bueno, previamente hay que calcular, es que hay algunas calculadoras científicas que van al revés, pero esta hay que pulsar primero la tecla logaritmo. Hay otras que das el número y luego logaritmo. Primero logaritmo y después aparece ahí log, el número del cual queremos calcular el logaritmo. Logaritmo de 10 igual a 1. Bien, lo borramos. Logaritmo de 100. Logaritmo de 100 igual, tiene que salir, lo adivináis, ¿no? Un 2. Ahí lo tenéis. Logaritmo de 1000. Logaritmo de 1000. También lo adivináis, tiene que salir. ¿Ya lo habéis adivinado? Un 3, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Un 3. Vale. Ahora, como hemos utilizado, y lo habéis visto, lo estáis viendo aquí en la pantalla, logaritmo de 100, acabamos de hacerlo, hemos dicho que es 2, vamos a repetirlo, logaritmo de 100 igual a 2. ¿Qué haríamos si a nosotros nos dicen hay un número cuyo logaritmo es 2 y queremos saber ese número cuál es? Pues eso es lo que se llama en matemáticas antilogaritmo, que sería calcular la función inversa de la operación de logaritmo. Si hacemos el logaritmo, estamos calculando el logaritmo de un número, es decir, el exponente, estamos calculando el exponente de una potencia, que no se nos olvide. Pues si nos dicen que el logaritmo de un número es 2, nos están dando el exponente y la base la conocemos, que es la base del logaritmo, del 10. Luego, si queremos calcular ese número, lo que estamos haciendo es calcular una potencia. Y vamos a comprobarlo. Si nosotros nos dicen que el logaritmo de un número es 2 y queremos calcular el número que es, el número de dónde procede, diríamos función inversa. Logaritmo 2 igual, ¿y qué sale? Pues 100, lógicamente. Vamos a hacerlo con el otro, con el de 1000. Nos dicen, el logaritmo de un número es 3. ¿Cuál sería el número? Pues diríamos, función inversa del logaritmo 3 igual a 1000. ¿Entendido? Bien. Bueno, vamos ahora, eso mismo con los logaritmos neperianos, lo que pasa es que, como ya os he dicho, no lo vamos a ver no vamos a hacer operaciones ahora, lo veremos más adelante cuando toquemos el número e. Bueno, vamos a hacer un brevísimo resumen, que en la explicación no os lo he explicado porque lo que quiero es que lo veáis aquí. Hemos dicho que el logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de 1, como veis, 0. Bien. Y el logaritmo de 10 es 1. Luego, cualquier logaritmo de un número comprendido entre 1 y 10 será un número decimal. Es decir, logaritmo de 4. Logaritmo de 4 igual, ¿veis lo que sale ahí? 0,6020. Bien. Logaritmo de 6. Logaritmo de 6. Un poco mayor. 0,87. No lo veo yo muy bien. No, 0,7781. Lo veis bien. Logaritmo de 6. Bien. Borramos. El logaritmo de 9. Logaritmo de 9. Igual. 0,96. Es decir, a medida que nos vamos acercando a 10, el logaritmo se va aproximando a 1. Y cuando pasamos de 10, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a pasar de 10, el 12. Logaritmo de 12. Pues tiene que ser, evidentemente, mayor que 1. 1,07918. ¿Lo veis? Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos que calcular el logaritmo de un número que sea inferior a 1? Porque estaremos dicho entre 1 y 10, y por encima de 10.
Pues si es inferior a 1, ya lo vimos, por ejemplo, el 0,01, no sé si os acordáis, el 0,1, logaritmo menos 1, vamos a verlo. Logaritmo de 0,1, que es una décima, igual menos 1. Ahora va a ser una centésima, logaritmo 0,01, igual a menos 2. Es decir, estamos calculando logaritmos de números que están por debajo de 1, pero superiores a 0, es decir, son positivos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a coger ahora cualquier otro. Logaritmo de 0,0000256. ¿Lo veis ahí? Menos 3,59. A medida que nos vayamos aproximando a 0, que vayamos bajando el número del cual queremos calcular el logaritmo, 0,00084, pues veis, espera un momento, es que no le he dado a la tecla logaritmo. Logaritmo 0,00084, veis el logaritmo negativo, menos 4,075. Cuanto más nos vayamos aproximando a 0, el logaritmo será cada vez más pequeño y además negativo. Entre 0 y 1 los logaritmos son negativos. A partir de 1 ya son positivos. Entre 1 y 10 son positivos, pero no llegan a 1. Entre 0 y 10 son 0, menor de 1. Y por encima de 10 ya son mayores que 1. Y me preguntaréis, ¿y qué pasa con los logaritmos de números negativos? Pues que no existen. No existen logaritmos de números negativos. ¿Por qué? Porque como el logaritmo decimal es un logaritmo de base 10, no podemos elevar el 10 a ningún número que el resultado de esa potencia nos dé un número negativo. Vamos a verlo aquí con la maquinita. Vamos a suponer que queremos calcular el logaritmo de menos 10. Fijaos, digo aquí, logaritmo de menos 10. ¿Y qué dice la maquinita? Que no. Pero es lógico. ¿De acuerdo? Y bueno, y también que veáis que yo estoy haciendo aquí el cálculo de logaritmos potencias de 10, pero podemos calcular cualquier logaritmo. Yo qué sé, logaritmo de 47,23. Logaritmo de 47.23. Pues igual, lo veis, a 1,6742. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que quería que vierais en el manejo de la calculadora científica para el cálculo de logaritmos. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, escribírmelo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que en el futuro os sea útil. Y os pido que no os perdáis los próximos vídeos, que van a ser, no sé si haré 3 o haré solamente uno, un poco más largo, de operaciones con potencias, raíces y logaritmos, para que tengáis ahí pues la mayor parte de las concurrencias, la mayor parte de la casuística y de los casos que se os puedan plantear. Pues si queréis recibir esas notificaciones, suscribíos al canal y darle a la campanita. Lo del like o no like, me gusta o no me gusta, pues si os gusta darle, y si no os gusta, pues no le deis, o decir sencillamente que no os ha gustado nada. Que lo paséis muy bien. Hasta el próximo día, amigos. Hasta luego.